mañana, importantes y demasiado necesarias para nuestra vida en estos momentos. Bien, vamos a empezar con el título. ¿Alguien recuerda cómo se llama el título de esta escuela sabática de esta semana? Vigilantes para glorificar a Dios. Bien, dice, vigilantes para glorificar a Dios. ¿Qué título, no? Vigilantes. Vieron que esa palabra vigilante a veces para nosotros es un poquito que molesta, ¿no? Porque esa palabra a veces se usa para aquellos que están mirando siempre nuestros errores, ¿verdad? Pero acá el Señor nos llama a ser vigilantes para glorificar a Él. Le voy a pedir a los hermanos que están atrás si se pueden acercar un poquito para que así todos podamos participar, porque estamos sin micrófono, así que si quieren leer y opinar, estamos viendo si podemos conseguir uno, pero bien, así tengo más humilde. Qué bueno. Bien. Vamos a buscar a Ageo capítulo 1, versículo 7, nuestro versículo de memoria de esta mañana. ¿Alguien tiene el privilegio de recitarlo de memoria? Así dice Jehová: considerad vuestros caminos. Amén. Ageo 1:7. Dice, así dice Jehová de los ejércitos: considerad vuestro camino. O sea, que nosotros analicemos nuestro camino, meditemos en nuestro camino. ¿Qué tipo de camino voy transitando yo en este tiempo de mi vida? O sea, acá el Señor nos está instando a que, y nos está diciendo que Él espera una pronta obediencia de parte de aquellos a quienes el Señor elige como guía. Todos nosotros los que estamos hoy acá en esta mañana tenemos ese privilegio, ¿no? Dios nos ha llamado para ser guía de aquellos que no lo conocen, guía de aquellos que todavía no han transitado el camino del Señor, o aquellos también que recién están empezando. Tal vez yo pueda decir, pero yo todavía no sé mucho, no me animo, pero lo poquitito que sé, lo tengo que aplicar. No poquito. Y eso se va a multiplicar. Bien, dice, no debiera demorarse, sino escudriñar cuidadosamente su propio corazón y morir al yo diariamente. Acá vemos que nuestra santificación no es así. No saltamos de la pecaminosidad a la santificación así, sino como es diariamente. Diariamente, diariamente voy dando un paso hacia la santificación. Recordemos que la santificación es progresiva, ¿verdad? Bien, vamos a ver Sofonía capítulo 1, versículo 14 al 18. Vamos a pedir a nuestra hermana Eva, si puede leer fuerte. Sofonía 14:1, del 14 Al 18. Vamos a ver, antes de leer, el escenario que había en ese entonces en el pueblo de Israel. Sí. Lea, hermano. 1:14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de
ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarla en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará todos los habitantes de la tierra. Gracias. Nosotros hemos venido analizando a lo largo del trimestre el estado en que se encontraba Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Habíamos estado viendo cómo a través de los profetas Dios les hacía continuos llamados, continua amonestación. Veíamos la misericordia de Dios. Es más, la semana pasada hemos visto cómo la misericordia de Dios estaba sobre su pueblo, cómo Dios estaba dispuesto a impartir su misericordia, cómo lo llamaba. Pero también hemos visto que a través de la misericordia que Dios que quería impartirle, también le decía al pueblo cuáles iban a ser las consecuencias de su desobediencia, ¿verdad? Bien, ahora nosotros estamos viendo un escenario donde esto pronto va a volver a acontecer. Esto pasó en el pueblo de Israel, pero ahora lo vamos a ver acá, en este último tiempo, en la vida de nosotros. Acá hemos visto que Dios dice, cercano está el día de ¿quién? El día de Jehová, el día del Señor. Ese día cuando el Señor dará a cada uno conforme a ¿qué? Conforme a sus obras. Muy bien, conforme a sus obras. Y dice que ese día será un día de alboroto, un día de asolamiento, un día de tiniebla, un día de oscuridad. Angustia, de amargura. Día de amargura, día de angustia. Y después termina al final, dice, ni su plata ni su oro Nada podrá librar. ¿De qué tiempo está hablando? Del tiempo cuando caigan los juicios de Dios sobre la tierra. Del tiempo cuando ya se haya acabado el tiempo de gracia. Por eso dice, ni su plata ni su oro podrá librar. Acá vemos cuán poco valor tienen las riquezas para los hombres que en su momento decidieron rechazar la voz de Dios. En los momentos de mayor angustia, el dinero no vale, ¿verdad? Para nadie, ni a una hora. Podemos tener angustias tremendas y podemos tener los bolsillos llenos de dinero, pero eso no calma, no. En este día que está hablando, que pronto sobrevendrá sobre este mundo, es un tiempo donde Dios quiere librarnos a cada uno de nosotros. Por eso a lo largo de esta sabática de hoy, vamos a ver cómo Dios todavía nos hace ver su gran misericordia. Dice, habrá una serie de acontecimientos que tendrán por objeto mostrar que Dios domina la situación. La verdad será proclamada en un lenguaje claro e inequívoco. A nosotros como pueblo nos incumbe preparar el camino del Señor bajo la dirección de su Espíritu Santo. El Evangelio debe ser proclamado en su pureza. Nosotros, hermanos, como leí la cita, como dije al comienzo, tenemos el privilegio de ser elegidos como guía del Señor, guía para los demás. Nosotros tenemos el deber de amonestar a aquellos que aún no nos conocen. Ustedes se imaginan, acá
en la tierra tenemos muchos familiares, ¿verdad? Vecinos, amigos, que amamos. ¿A ustedes les gustaría verlo a ellos en el cielo con ustedes? Claro que sí. Entonces, este evangelio que nosotros conocemos, debemos proclamar. Debemos, a nosotros, dice, como pueblo, nos incumbe preparar el camino para el Señor. Nosotros somos los privilegiados. Nosotros tenemos el deber de preparar el camino para el Señor. Ahora, como lo hizo Elías en su momento, ¿se acuerdan? Nosotros somos el tercer Elías, aquel que va a llevar y va a levantar el estandarte de la verdad. Pero dice que van a suceder acontecimientos tremendos, pero no debemos olvidar que Dios todavía controla la situación, hasta el final controlará de la situación. Dice, en todos los campos cercanos y lejanos habrá hombres que serán llamados a dejar el arado y los negocios que ocupan de costumbre el pensamiento, para prepararse junto a hombres de experiencia. Seremos llamados, hermano. Somos llamados. Ya fuimos llamados. Ya fuimos llamados, pero también vamos a tener otro llamado más. A dejar qué cosa? Nuestro trabajo. A dejar nuestras ocupaciones para dedicarnos completamente a la labor del Señor. Miren lo que dice. A medida que aprendan a trabajar con éxito, anunciarán la verdad con poder. Con poder. ¿Y quién nos va a dar ese poder? El Espíritu Santo que está prometido en nosotros. Ese poder que tendremos aquellos que hayamos preparado la vasija para recibir el Espíritu Santo. Hermana, Sí. voy a interrumpirla un poquito. Gracias. Con el tema de para que nosotros escuchemos y obedezcamos al Señor, justamente tenemos que conocer a Dios y amar a Dios. Porque si nosotros no amamos a Dios primeramente, va a ser muy difícil para nosotros si no amamos a Dios. No vamos a amar las almas, las que van a estar pereciendo por algo que nosotros no estamos haciendo. Así como dice Juan 4:8. Voy a leerlo acá. El que no ama no ha conocido a Dios. Si yo amo a Dios realmente, o no amo a las almas, no, me da lo mismo lo que me pase a mi vecino, a mis familiares. Nosotros sabemos como madre, como clamamos con nuestros hijos que están alejados del Señor. Yo sé que muchos de acá, la mayoría, tenemos hijos y tenemos también familiares que queremos, pero ese amor tiene que traspasar por encima de todo para que los demás vean en nosotros a un Cristo, no ya yo, sino el cuerpo. Nuestra vida tiene que reflejar el carácter de Jesús. Y ahí, sí. Dice, ama a tu prójimo como a ti Ahí mismo. está. Nosotros aprendamos a amar, también nosotros vamos a aprender a amar al prójimo. Exactamente. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a aprender que así como yo quiero la salvación, quiero estar con Jesús, también voy a querer compartir con el otro. ¿Vieron cuando nosotros tenemos algo? ¡Ay, qué hermoso! Mira, voy a contarle a mi mamá, voy a contarle a mi hermano. Y así tienen que ser las nuevas que nosotros tenemos. Ustedes saben de lindo que es cuando nosotros estudiamos, por lo menos yo, cuando estudio y me levanto, ¿saben lo que estaba leyendo hoy? Y empiezo a contar. Hoy estuve estudiando y leí esto. ¿Saben que yo ya he estudiado varias
también, eso es importante, pero también puedo hablarlo cuando estoy charlando, en todo momento, hermano, porque miren lo que dice, la obra dice acá, los hombres verán dónde está la verdad, la obra progresará más y más hasta que la tierra entera sea amonestada y entonces vendrá el fin. Hermano, nosotros tenemos el Espíritu de Profecía, donde nos dice que así como el pueblo de Israel y después el pueblo judío fue desechado, primero fue elegido, tuvo el privilegio de dar a conocer a todos, a anunciar la verdad, y ellos rechazaron ese privilegio y se nos dio a nosotros, pero si nosotros no la damos, también vamos a ser desechados. Así que tengamos en cuenta eso, hermano. Tengamos en cuenta eso, que nuestro Dios nos ha llamado para ser su guía. Pero si rechazamos compartir la verdad, se nos va a quitar ese privilegio. Bien, vamos a ver. Estamos viendo acá la crisis que va a haber ya en el último tiempo. Lo que el pueblo de Dios va a pasar. Y también lo que los impíos van a pasar. Pero vamos a ver cuál es la clave para que nosotros tengamos la protección de Dios en esos momentos. Vamos a buscar Sofonías capítulo 2, versículo 1 al 3. Hermano Carlos, ¿podría leernos? Y hermana Silvia, ¿puede leernos Corintios 2 de Corintios 7, 1? Bueno, doy lectura. Dice lo siguiente. 2, 1 al 3. Dice así, reunidos, congregados, nación desvergonzada, antes que salga el decreto y el día se pase como el pano, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Señor, antes que el día de la ira del Señor caiga sobre vosotros, buscad al Señor todos los fines de la tierra, y obedecéis sus mandatos. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seáis protegidos en el día del enojo del Señor. 15, hermano, lea 15. Dice así, esta es la ciudad alegre que estaba confiada y decía en su corazón, yo y nadie más. ¿Cómo fue asolada y convertida en cama de bestias? El que pase contra ella se burlará y meneará su mano. Gracias, hermano. Lea, hermano Silvia, el versículo de Corintios 7, 1. Así, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Acá vemos que, ¿cuál es la clave? Vieron que en Sofonía decía, congregados, y después decía, meditar. Y la versión que el hermano leyó decía, nación sin vergüenza, sin pudor. Acá dice, en mi versión dice, sin pudor. Sin pudor. O sea, tengamos Está permiso diciendo, de reunirnos. Qué hermoso, ¿no? le está diciendo a una nación desvergonzada. Le está diciendo a una nación que no quiere escuchar la voz de Dios, porque le dice, meditar. ¿Por qué le dice que mediten? Porque no están meditando. ¿Por qué le dice que se congreguen? Porque no se están congregando. Después le dice, buscar. ¿Por qué le dice buscar? Porque no estamos buscando. Y nosotros, cuando no lo buscamos a Dios, a lo largo de la semana, llega el día sábado, ¿ustedes creen que podemos tener la paz que Dios nos da? Dice, buscar. ¿Saben lo que significa buscar? ¿Saben lo que quiere decir cuando dice buscar? Me está diciendo que nos aferremos a Él.
diciendo el Señor, a su pueblo. Era un pueblo que al no tener vergüenza, era un pueblo desvergonzado. Era un pueblo que nosotros, si hemos leído el contexto, era un pueblo altanero, era un pueblo altivo. Porque fíjense lo que dije en el versículo 15. Esta era que decía en su corazón, yo y no más, solo yo, decía la ciudad. A nosotros no nos va a pasar nada. Nosotros somos la ciudad, el pueblo elegido de Dios. Y Él nos va a proteger. Pero Dios puede protegernos en nuestros pecados, ¿no? Dios le estaba hablando a una nación que se creía autosuficiente, a una nación desvergonzada. Y a ellos les decía, medite, busque. Y le estaba diciendo que no limpiara. Hermana Graciela, Sí, ¿a qué nación se le puede aplicar esta profecía? ¿A qué nación? Una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la nación a la que se aplica la profecía de Sofonías? Capítulo 2. ¿Al pueblo de Israel? Estamos hablando del pueblo que conoce las cosas de Dios, no a alguien que no conoce. Al pueblo de Israel Un pueblo de Israel. de antaño. Antigua y hoy. Y hoy en día. O sea, pueblo de hoy. Noten lo que dice el versículo 2. Antes que tenga efecto el decreto. ¿Qué decreto se dio en aquel tiempo? ¿Cuál es el decreto al que se está refiriendo acá? Y es más, y dice, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Claro, al pueblo remanente, pero también al pueblo de Dios a lo largo de los años. O sea, en ese momento fue para el pueblo que estaba vigente, ¿no? En ese momento. Y como doble aplicación, podemos decirlo, que se aplica al pueblo remanente, o sea, los adventistas del séptimo día, podemos decir al que tiene la luz, al que tiene la verdad. Porque está hablando de un pueblo que conoce las cosas de Dios, porque menciona que las conoce descaradamente, seguir vivir. Por eso está hablando ya en el último tiempo. Porque está hablando cuando el pueblo de Dios va a proclamar la verdad, dice, con poder. Pero dentro del pueblo de Dios, nosotros tenemos que recordar que hay un zarandeo. Y también dentro del pueblo de Dios va a haber gente que va a rechazar la verdad presente. Entonces, lo que le va a venir, o sea, antes, Dios hace un llamado a todo su pueblo. Por eso le dice, meditar, buscar, limpiémonos. Pero ese llamado no va a ser escuchado un 100% por su pueblo. Por eso dice el versículo 38, antes que venga el decreto. En ese tiempo, en el tiempo del pueblo de Israel y de Judá, hubo un decreto y ahora también va a haber un decreto para nosotros. Y nos insta a que nosotros nos santifiquemos antes que venga el decreto de la ley dominical. ¿Por qué? Porque cuando sale el decreto de la ley dominical, ¿qué pasa con nosotros? Se acaba el tiempo para nosotros, hermano. Hay dos cosas que menciona acá, un Sí. decreto y la ira. Esas dos cosas se van a combinar justamente, precisamente, antes de la venida de Jesús. Son las dos cosas, donde las naciones se airan, la ira de Dios viene y el tiempo de juzgar a los muertos. Eso está en Apocalipsis y está en 1 de Pedro. Esas tres cosas están combinadas y se suceden una a otra. Y acá menciona dos de ellas, el decreto y la ira. Y en ese tiempo el mensaje es que se congregaba esta nación sin vergüenza o sin pudor y haga las cosas que decir. Por eso antes que se acabe el tiempo de gracia. Claro, específicamente está dirigida a este tiempo, al tiempo de la venida de Cristo, de la ira que se despierta en el Señor, pero anteriormente anuncia un decreto. ¿Cuál es el decreto? Si todo el mundo sabe cuál es el decreto, ¿verdad? A este tiempo. Antes de eso, el Señor nos manda
a arreglar la situación. Claro, exactamente. En el comentario dice así: Dios requiere de su pueblo que se limpie de toda inmundicia de la carne y el espíritu. Dios requiere de su pueblo. Nosotros somos su pueblo. Claro. Obvio. Perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Todo lo que sean indiferentes y se excusen de esta obra, esperando que el Señor haga por ellos, ahí está. Nosotros no tenemos otro camino, porque estamos sabiendo todo lo que se excusa en esta obra, esperando que el Señor haga por ellos lo que Él requiere que haga por sí mismo, serán hallados faltos cuando los mansos de la tierra que habrán obrado sus juicios sean escondidos en el día de la ira del Señor. Esto si nosotros ponemos tal cual como dice el título decía, nosotros vamos a ser escondidos en el día de la ira del Señor. Pero si no lo hacemos, vamos a correr ese riesgo. Por eso la pregunta era, ¿cuál era la clave para que nosotros en ese tiempo de crisis seamos protegidos? En ese tiempo cuando salga el decreto, en ese tiempo cuando seamos perseguidos, en ese tiempo cuando ya estemos, digamos, sin intercesor también, cuando ya se acaba el tiempo de gracia para nosotros, quedamos sin intercesor. Entonces, ¿cuál es la clave para que nosotros seamos resguardados? Entonces, antes de que salga el decreto, ¿yo qué debo hacer? Yo debo buscar a Dios, debo limpiar mi vida. O sea, por sí solo no puedo limpiar mi vida, pero Dios me da un medio por el cual hacerlo. ¿Y cuál es ese medio? La armadura de Dios que Dios ha dejado en nosotros. Por eso dice acá, que se limpien de toda inmundicia, como usted lo dijo. Miren lo que dice, en el día del Señor, precisamente antes de la venida de Cristo, Dios enviará relámpagos a la tierra en su ira, en los cuales se unirán con el fuego en la tierra. Eso y muchos otros, miren lo que dice, las montañas arderán como un horno y derramarán terribles arroyos de lava, destruyendo huertos y campos, aldeas y ciudades, y al derramar minerales fundidos, rocas y lodo ardiente al río, estos hervirán como una olla, despedirán pesadas rocas y esparcirán sus fragmentos sobre el campo con violencia indescriptible. Ríos enteros se secarán, la tierra se convulsionará y habrá espantosas erupciones y terremotos por todas partes. Dios enviará sus plagas sobre los impíos y habitantes de la tierra, hasta que sean destruidos y eliminados de ella. En ese tiempo es donde Dios nos dice cómo nosotros vamos a ser resguardados. Y nos dice ahora, porque si yo busco al Señor, si yo purifico mi vida a través de su sangre, si yo decido obedecer, Dios me va a proteger. En ese tiempo dice, los santos en la tierra son resguardados en medio de estas espantosas conmociones, así como Noé fue protegido en el arca en el tiempo del diluvio. Nosotros en ese tiempo, hermanos, vamos a ser protegidos, pero ahora es el tiempo de prepararnos. Ahora es el tiempo de preparar esa vasija para que sea llena del Espíritu Santo. Es más, muchos están es más, muchos están ya
Dios sabe quiénes son. Con sus vasijas listas, preparadas, y están siendo llenadas. ¿Y nosotros, hermanos? Por eso dice que debemos limpiarnos de toda la inmundicia de la carne y del espíritu. Solo así vamos a poder ser resguardados. Vamos a ver ahora un contraste que hay dentro del pueblo de Dios. No entre el pueblo de Dios y los que no lo conocen, sino dentro del pueblo de Dios. Vamos a ver Sofonía 3, 1 al 4. Pastor, usted tiene el micrófono. Únase acá con los hermanos. Vamos a leer Sofonía capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice así: Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora, no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. ¿Hasta 12 y 13 lea. 12 y 13. También, sí. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Acá hemos visto dos clases de personas, ¿verdad? Dos clases de pueblo. ¿Es el mismo pueblo? Los dos integrantes, las dos clases de personas, ¿están en un mismo pueblo? ¿Son de un mismo pueblo? Sí, hermano, son de un solo pueblo, porque Dios le está hablando, dice, ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora. Y después en el versículo 13 dice el remanente, o sea, el residuo, lo que sale de esa ciudad. Está hablando de un solo pueblo. Y así está hablando, porque estas palabras son para nosotros, hermanos. Porque acá nosotros vemos el contraste entre las dos clases de personas. Una dice que no escucharon la voz de ¿quién? No escucharon la voz de Jehová. Primero era un pueblo rebelde, no escuchó la voz de Dios, no recibió la corrección de Dios, tampoco no confió en Jehová y no se acercó a su Dios. No se acercó. ¿Se acuerdan cuando él decía, buscad, meditad, buscad a Jehová? Y este pueblo no se acercó a Dios. Pero sí, dentro de ese pueblo había un remanente. Había quienes sí escucharon a Dios. Había quienes dejaron que la corrección de Dios sea hecha en su vida. Había gente que confió en Jehová. O sea, por eso miren lo que dice en el 13. El remanente de Israel, ¿qué no hará? No hará injusticia. O sea, Dios iba a tener un pueblo justo. Ese pueblo no iba a tener en su boca, ¿qué? Mentira. ¿No le hacen acordar a lo que dice en Apocalipsis? No fue hallado en su boca, ¿qué dice? Mentira. Y dice, y en su boca no se hallará lengua engañosa. Ellos dormirán y no habrá quien los atemorice. ¿Por qué no tendrán quien los atemorice? Porque ¿cómo estarán ellos? Confiado. Porque ellos sí confiaron en Jehová. Y después dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo tu corazón.
Porque nosotros en esos momentos de tribulación, en esos momentos de espantosas calamidades que va a venir sobre este mundo, nosotros vamos a estar confiados, aún cuando vayamos al sepulcro. Porque tenemos la esperanza de ¿qué? De la resurrección. Vamos tranquilos al descanso, sin miedo. Si ustedes leen El conflicto de los siglos, seguro que muchos lo han leído ya, y vemos la historia de los mártires. ¿Cómo morían ellos, hermano? Cantando, predicando, alabando, con gozo. Es más, orando por los que lo estaban ahí quemando en la hoguera. Sí, por ello. Así como lo hizo Jesús, perdónanos. Pero es como, sí, y ustedes, o sea, la mente humana, la mente carnal, ¿no? La mente carnal dice, pero ¿cómo podían hacer eso? Porque ellos morían con esperanza, ellos morían confiados, hermano. Y acá en el último tiempo nosotros vamos a estar así, confiados, dice, porque ellos pusieron la confianza en Jehová. Ese es el contraste entre el pueblo de Dios que escucha la voz de Dios y la que no la escucha. Porque hay, hermana, yo estoy pensando en este momento, y siempre hay, dentro del pueblo de Dios, siempre hubo, y en este tiempo también, hay problemas. Y siempre lo habrá, hermano. Hay problemas, porque siempre lo hubo así cuando vino Jesús. Pero ¿por qué yo medito así y yo llegué a tal conclusión de que como todos creemos que estamos bien o no necesitamos? Usted, por ejemplo, una cosa sencilla que voy a mencionar ahora con respecto a usted, perdón que la use a usted, porque le tengo lo que hace nada más. El otro día cuando salimos a caminar, era sábado, era tan lindo lo que vimos todas las cosas. Y yo digo, mira, acá hay savia, me dijiste. Y yo, voy a llevarla. Y vos me dijiste, no, hermana, ahora no todavía. Y yo me detuve. ¿Y por qué me dijiste ahora no todavía? No te lo lleves, me dijiste. Porque era sábado, hermano. Y yo, sin darme cuenta, esa costumbre de, encontré y ya voy a agarrarlo, ahí yo iba a equivocarme. Usted me frenó, hermana. Ese es el amor. Pero usted no me dijo, hermana, usted no va a estar pecando ni estas cosas. Pero me dijo, ahora no. Y yo después me fui a ese lugar y me acordé de usted y dije, ahora puedo sacar savia el domingo, y la traje. Y esa es la manera que a veces nosotros lo hacemos mal, hermano. A veces ya le juzgamos a la persona. ¿Sabes qué pasa? No, vos te estás pecando. ¿Sabes qué? Vos no entendés. Nos expresamos mal y terminamos, en lugar de atraerlo hacia Cristo, con nuestra manera de hablar, lo alejamos o hasta termina alejándose de nosotros. No quiere estar a nuestro lado. A veces es difícil cuando pasan situaciones así, porque a veces nosotros queremos ser consolados cuando también tenemos que dar. Mire la cita, hermano, lo que dice. Todo el cielo se interesa no solo en las tierras que están cerca y que necesitan nuestra ayuda, sino en las tierras que están lejanas. Pero mire lo que dice al final. Los seres celestiales están observando y esperando que los agentes humanos se conmuevan profundamente con las necesidades de sus compañeros de trabajo. ¿Y los compañeros de trabajo quiénes son? Nuestros hijos, nuestra madre, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hermanos. Dice, por sus compañeros de trabajo que están en perplejidades y pruebas, tristezas y angustia. Cuando yo anoche repasé esto, me llenó el alma de fortaleza. Porque dice que los ángeles esperan que los seres humanos, somos nosotros los seres humanos, y a veces mi hijo, mi hermano, un niñito que está al lado mío,
necesita una palabra de aliento, un abrazo, una caricia, si son nuestros hijos. Dice, están pasando por pruebas, tristeza y angustia. A veces terminamos nosotros el día viernes cansados, ¿no? Agotados. Y a veces son pruebas que el Señor nos pone porque a veces estamos aturdidos. Pero el Señor ahí nos hace ver que debemos tener paciencia y fortaleza en Él. Bien, vamos a seguir. Vamos a ver las profundidades del amor de Dios por sus hijos y cómo nosotros debemos reflejarla a los demás. Vamos a ver Sofonía 3:17. Elvio, ¿puede leernos Sofonía 3:17? Daniel, ¿puede leernos 2 Corintios 1:3-4? Vamos a leer Sofonía 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dani. Vamos a leer 2 Corintios 1:3-4. Sí. ¿Cuánto? 1. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Miren qué hermosas palabras. Acá dice cuáles son las descripciones que revelan las profundidades del amor de Dios por sus hijos. Y esas misericordias, ese amor nosotros lo debemos revelar. Miren lo que decía en el versículo que leyó Elvio. Decía, Jehová está en medio de ti. Poderoso, dice. Él salvará. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos estado en tribulación? ¿Cuántas veces hemos estado en angustia? ¿Cuántas veces hemos estado llorando por la impotencia? ¿Cuántas veces hemos estado sentados llenos de tristeza, de dolor, de desesperación por alguna situación? ¿Cuántas veces? Muchas, ¿verdad? Muchísimas. Pero ¿cuántas veces hemos exclamado esto? Jehová está en medio de mí. Jehová está conmigo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? No olvidamos en ese momento. Casi nunca, ¿verdad? Casi nunca hemos dicho eso. Jehová me salvará. Jehová me abrirá la puerta que necesito. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Muchas veces no lo decimos, ¿verdad? Muchas veces nos sumimos en esa angustia y en esa tristeza y nos olvidamos que tenemos un Dios poderoso. Pero acá nosotros vemos la misericordia y el amor de Dios. Hermana, Sí, hermano. compartíamos el otro día en el día de oración Sí. sobre la historia de Natanael, cuando pensamos que nosotros que nadie nos está viendo, Cristo dice, yo te vi. Sí. Yo escucho cuando vos estás hablando, cuando vos necesitas un Salvador. Así es. Un consolador continuamente que está a nuestro lado y nosotros estamos tan afanados, metidos con nuestros problemas, con lo que el afán del día, que nos olvidamos de que tenemos un Dios todopoderoso que todo lo puede. Que todo, por eso dice, un Dios poderoso, nos olvidamos. Y un Dios, mire que acá lo que leyó en el versículo de Corintios dice, un Dios de toda consolación, un Dios que nos consuela. ¿Y cómo yo voy a encontrar el consuelo? ¿Cómo yo voy a encontrar, cómo voy a saber que Dios es todopoderoso? Cuando lo buscamos. ¿Y cómo lo busco?
En su palabra, a través de su palabra y a través de la oración. Y el Señor nos dice, probadme. ¿Cuántas veces hemos probado al Señor? ¿Cuántas veces? Y acá dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pero miren para qué. Dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Y de esa forma, cuando todas esas promesas sean una realidad en nosotros, recién ahí podemos llegar a cumplir esto que Dios dice. exactamente. Pero mientras tanto va a ser solo teoría. O lo voy a escuchar o lo voy a leer, pero nunca es la experiencia. Cuando la experiencia es real, lo demás no hace falta ni hablar más por los argumentos ya presentados. Pero ahora los hechos son los que hablan. Por eso es que no hablamos mucho, hermano. Por eso es que nos decimos, Jehová está en medio de mí, Jehová está a mi lado, Jehová me acompaña. Porque siempre nos olvidamos. Nos olvidamos y al final cuando ya no tenemos, cuando ya estamos dando los últimos manotazos de ahogado, ahí recién nos acordamos. Ahí recién damos al Señor. Y a la hora de dar el testimonio, como dice el Corintio, ya no hace falta hablarlo, porque solo habla el hecho. Así es. El mismo que está relacionándose ahora con nosotros se va a dar cuenta. La misma persona que se relaciona con nosotros se va a dar cuenta que Jehová está con nosotros, que Él nos salva, que Él es poderoso. ¿Cómo yo puedo hablarle de un Dios que no está realmente en mí y no vivo esa realidad? Solamente le voy a decir la teoría, pero ni él ni yo, los dos vamos a estar vacíos. Pero cuando hable el argumento, no el argumento, el argumento se presenta, pero cuando hable el hecho, ahí ya tiene más poder. Así es, exactamente, hermano. Por ejemplo, nosotros tenemos la bendita esperanza de la resurrección. Todos lo creemos, ¿verdad? Tenemos esa hermosa esperanza y promesa, es una promesa y la esperanza. ¿Sufrimos cuando un ser amado va al sepulcro? Claro, lloramos, sentimos ausencia, sufrimos. Pero nosotros tenemos de parte de Dios la fortaleza para avanzar. Y tenemos la fortaleza, hermano, de nuestras palabras al llegar a decir, yo espero esa mañana gloriosa. Yo espero ese día cuando el Señor va a llamar y va a despertar a aquellos que amamos, a aquellos que creyeron muriendo en Él. Y no me paso toda la vida llorándole a un ser que está en el descanso. Sí siento esa ausencia. Me duele y desearía que esté a mi lado. Es lógico, somos seres humanos. Pero aún así, aún esa tristeza que sentimos, el Señor nos consuela y nos da esa esperanza hermosa y bendita. Y esa esperanza nosotros debemos compartirla. Eso como la vivencia que dijo el pastor. Y contamos nuestra experiencia. Dice el Espíritu de Profecía que nosotros debemos recordar nuestra vida pasada solamente para compararla con la vida que llevamos ahora. Y eso es algo que nosotros debemos impartir y compartir. Yo antes vivía así, me había sumido en el pecado, estaba llena de odio, de rencor, de esto, vivía en los vicios y el Señor me libertó. Esos son hechos que nosotros debemos compartir con los demás, no solamente con nuestro ejemplo, sino también con palabras, porque hay personas que no nos conocen. Exactamente, miren, los que han experimentado tribulaciones y dolores y han hallado el consuelo que viene de lo alto, pueden simpatizar con otros que están en circunstancias similares y guiarlo a su Padre Celestial. Ese es nuestro deber ahora, hermano, antes que venga el día grande de Jehová, antes que venga el día de la ira de Jehová. Ahí acaba de decir, perdón, ahí lo que acaba de leer es el resumen de lo que veníamos diciendo. Exactamente. Ahí demuestra el Espíritu de Profecía
que no podemos dar a otro lo que nosotros no tenemos. Si damos, es solamente címbalo que retiñe. Así es. Dice, los ángeles de Dios, miles y millares y 10.000 veces 10.000, son comisionados para ministrar a los que serán herederos de salvación. Escuchen bien, hermano. Nos protegen del mal y hacen retroceder los poderes de las tinieblas que buscan destruirnos. No tenemos motivos para ser agradecidos en todo momento, aun cuando haya evidentes dificultades en nuestra senda. Nos puede haber ido todo el día mal. Todo el día tuvimos dificultades. ¿Pero tenemos motivos para agradecer ese día? Sí. Amén. Sí, hermano, el hecho de levantarnos con vida, el hecho de tener a mis hijos con vida, el hecho de sentarme en una mesa donde hay alimento, a pesar de que durante el día tuve diferentes dificultades. Sí, siempre hay motivo de agradecimiento, porque aún en esas dificultades, los ángeles nos han protegido. Los ángeles estuvieron ahí. Y eso fueron pruebas que tuvimos en nuestro camino, para ver cómo yo me aferro al Señor. Dice, el Señor mismo es nuestro ayudador. Este es el testimonio que el Señor desea que llevemos al mundo. La alabanza debe estar siempre en nuestros corazones y labios. Siempre. ¿Saben? Hace casi 5 años, en el 16 de este mes se cumple 5 años que murió mi papá en el COVID. Y en su velorio, que se lo veló solamente unas horas, estábamos cantando. Y cantamos, recuerdo que no sé cuántos himnos se cantó. Y se unieron un grupo de hermanos que había, después quedaron pocos. Y cantamos de tal forma, hermanos, que recordé este versículo, que aún en los momentos tristes debemos alabar a Dios. Y a veces había gente ahí que estaba confundida. Estos están cantando mientras otros están llorando a la par, porque aún en el dolor nosotros teníamos esperanza. Por eso dice acá, este es el testimonio que debemos llevar al mundo. Tal testimonio influirá en la mente sobre los demás. Mientras buscamos apartar los hombres de sus esfuerzos autoindulgentes para obtener felicidad, debemos mostrarles que tenemos algo mejor que lo que ellos están buscando. Nosotros, hermanos, a pesar de todo, tenemos paz en la tormenta. Cuando los otros que no conocen a Dios no lo tienen. Nosotros eso debemos dar a conocer al mundo. Yo tengo un Dios que me protege, un Dios que está a mi lado, aún en las circunstancias más desfavorables que pueden haber en mi vida. Un detalle con respecto a este pasar por este mundo. Para muchos, esta escuela será al final una tristeza eterna. No eterna, porque finalmente el Señor hará justicia y lamentablemente tendrán que pagar. Y entonces en su lecho, uno habiendo vivido, convivido y sabiendo la vida de algunos, entonces no puede tener paz, ni alegría, ni felicidad cuando se muere. No. Pero para el cristiano, para el verdadero cristiano, el que amó a Dios, el que creyó en Él, el que fue justificado por la fe, entonces simplemente es una graduación. La muerte es una graduación. Cuando Él muere y despierta, tendrá la corona de la vida. ¿Cómo no estar felices? ¿Cómo no cantarle al Señor y agradecerle por una vida que ha creído en Él y que finalmente muere en paz con Dios? Y está resguardada del enemigo. Exactamente.
¿Cómo no agradecer a Dios, es verdad? ¿Cómo no dar gracias al Señor? Por eso es importante, hermano, como estamos hablando, que debemos hablar, no debemos callarnos. Nosotros que tenemos este mensaje, esta gran responsabilidad, yo recuerdo a mi papá, como hablaste de tu papá, que me iba los viernes, dejaba a mis hijos, yo recién estaba operada, a mí no me importaba el dolor, esas cosas, porque hacía mucho frío en el mes de junio, y yo iba y cuidaba de mi papá, y oraba con él. Mi papá tenía cáncer terminal, ya los médicos le habían largado, que esté en casa nomás. Y recuerdo ese domingo que festeja el Día del Padre, el 20 de junio, y estaban todos mis hermanos y eso. Yo había amanecido el viernes, sábado, estuve cuidando de mi papá, y el domingo todos hicieron una fiesta, y me decían, Evita, vení, vamos a comer. Pero yo sabía que con lo que había hablado con mi papá, que ella no quería vivir más. Y todo eso, desde el viernes y otros días anteriores, yo le venía diciendo, papá, vos ya no querés vivir, decime. No, él me decía que no quería vivir más así. Entonces yo le hablaba, le contaba de la historia, le contaba como a un niño, de la redención, de la salvación, que él se arrepintiera. Y le enseñé una frasecita que él diga cuando él no quiera que le lleve Jesús. Entonces yo le dije así, papá, cuando vos quieras que descansar, llámalo a Jesús. Y cuando me avisaron que falleció mi papá, ese domingo yo ya sentí que venía y yo sentí que era el último día que iba a verle a mi papá con vida. Tuve ese presentimiento. Yo no pude comer, no pude hacer nada. Solo lloré y vine. Y resultó ser que pasó 2 días y sueño que llegan en mi casa, mi mamá y mi hermano, me dice, tu papá falleció. Pero así, bien clarito. Y yo en mi sueño lloro, pero se ve que estuve amargamente llorando. Y ahí me despierta y me dice, estás soñando. Y yo digo, no, mi papá va a descansar. Pero no, cuando voy y le digo a mi mamá, tu papá habló desde la tarde, me dice. Tu papá se pasó hablando. Y llamaba. Y ahí fue, yo digo, ¿y qué decía mamá? Y él decía, le llamaba a alguien. ¿Y qué decía? Le llamaba, mi mamá tenía un tío que se llamaba de Jesús, el nombre. Y le llamaba a tu tío de Jesús a un muerto. Y sabe, hermana, ¿sabe lo que fue para mí el gozo? Escuchar lo que usted había enseñado a su padre. Papá llamaba a Jesús y Jesús lo llevó al descanso. Y fue tanto ese dolor que yo lo sentía, dije, papá llamó a Jesús y Jesús lo llevó al descanso. Porque papá creía en Jesús. Y amén, él me decía, hija, cuánto me gusta lo que vos haces. Cómo me agrada, y vos sos la hija que nunca me vas a avergonzar. Todas esas cosas hermosas. Cuando preparamos a una persona en vida, ahí podemos cantar, hermana. Ahí podemos alegrarnos, como dice, estamos hablando. Así es, hermano. A esos testimonios nosotros debemos contarlos con aquellos que no conocen y fortalecen a los demás y acercan al Señor. Bien, para ir ya redondeando la escuela sabática, vamos a ver Ageo 1 al 4. A ver, Raquel, ¿podría leernos? Ageo capítulo 1, versículo 1 al 4. Vamos a ver qué es lo que acontecía cuando Ageo fue llamado y qué debemos aprender nosotros de esa situación. Ageo capítulo 1, versículo 1 al 4. ¿1 al 4? 1 al 4. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, diciendo:
Así habla Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, el tiempo aún no ha venido, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Vino pues palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de morar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Hasta el 4. Sí, está bien, gracias, sí. Bueno, el tiempo en que está hablando acá el profeta Ageo es en el tiempo cuando se había dado el decreto para reconstruir Jerusalén. Pero todavía no se habían cumplido las semanas que estaban determinadas, los 70 años para la reconstrucción de Jerusalén. Y cuando ellos empezaron a reconstruir, habían tenido problemas, habían tenido obstáculos. Entonces, acá, el pueblo de Israel había dejado de reconstruir. Y cuando acá el profeta va a amonestarlo, ellos dijeron que todavía no era tiempo, porque todavía no se habían cumplido los años que decían la profecía. Pero acá el profeta lo exhorta porque le dice, palabra de Jehová. Y miren cómo Dios llama al pueblo. Miren lo que dice en el versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo. ¿Y cómo lo llama siempre Dios al pueblo de Israel? Cuando está en paz con él, mi pueblo. Mi pueblo, muy bien. Cuando esté en paz con Dios lo llamaba mi pueblo. Y a nosotros nos dice, mis hijos. Pero cuando nosotros empezamos a tomar nuestras decisiones propias que no tienen nada que ver con las decisiones que Dios quiere que nosotros tomemos, no somos sus hijos. Dice, vosotros sois hijos del diablo. De vuestro padre el diablo. Al padre que quieren seguir. Ellos habían decidido dijeron que debido a las circunstancias, debido a todo lo que estaba sucediendo, Dios no quería que ellos sigan construyendo. Es como que yo empiezo a leer la Biblia todos los días, estoy haciendo el culto todos los días, voy a visitar, hago esto, y más problemas tengo. Entonces, seguro que Dios no quiere que yo vaya porque cada día tengo más problemas. Nosotros podemos decir eso. Es que solemos hacer eso, ¿sí? Decir así. Pasa una prueba, 2 pruebas sobre lo mismo, 3, bueno, no sigo perseverando porque no es la voluntad de Dios. ¿Sí? O ha llovido, hay barro. No, Dios no quiere que vaya, por eso ha hecho que llueva para que no vayamos. O sea, porque acá nosotros tenemos camino de barro. A mí me era difícil bajar allá, resbalando. Y a veces nosotros decimos así, miren hermano, nosotros hemos estudiado, cuando empezamos la lección, que Dios quiere un pueblo santificado, quiere un pueblo limpio, quiere un pueblo que busque a Dios. Pero ese proceso se retarda cuando yo tomo mis propias decisiones y cuando yo tengo en cuenta más las cosas materiales. Porque acá Dios le estaba diciendo, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas aterzonadas y esta casa está desierta. Saben que el pueblo cuando se detuvo de construir el templo, la casa de Dios, fue a terminar sus casas, a adornarla, a hacerla más bonita. Y ellos estaban cómodos ahí. Y a veces nosotros, me pongo también en ese lugar, a veces trabajamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos. Y no tenemos en cuenta las necesidades espirituales. Ni la obra, sí hermano, sí Raquel, ni la obra de Dios en la tierra. Sí. No, que ahí decían de cuanto más uno sigue a Dios, más problemas. Y aquí hay un versículo que en 2 Corintios 1:5 que dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Cristo nuestra consolación. Así o es. sea que si abunda las dificultades, o sea, abunda mucho más la gracia para nosotros. Claro, más consuelo tenemos, más protección tenemos, más consolación. Pero si dejamos que Dios nos consuele. Para ir terminando dice,
¿Sí o no? No, para añadir en lo anterior, donde dice que dejamos la obra de Dios para vivir en nuestras casas artesonadas. ¿Qué es la obra de Dios hoy día? ¿Acaso es solamente tener un templo edificado? No. ¿Acaso no es cuando alguien necesita de una emergencia, una urgencia, auxilio, y nosotros nos quedamos en nuestra casa, Exacto. tranquilos, arreglando nuestros hogares? Y cuando hay otros que a lo mejor no tienen hijos, ¿a dónde postar su cabeza? Así Esta es. la obra de Dios. Entonces el Señor nos está pidiendo eso, que tengamos en cuenta su obra, su casa. Porque si no, nos va a decir este pueblo De labios también, de como anteriormente. Y también está hablando de su casa, pero está hablando de nosotros. ¿Por qué? Exactamente, porque nosotros estamos edificando la casa material. Cuando dejamos de un lado la casa espiritual. Y si nosotros vamos dejando a un lado eso, más se demora la obra del Señor en nuestra vida. ¿Se acuerdan que nosotros hemos sido elegidos para ser guías? Y hemos sido elegidos para llevar el mensaje a los demás. Pero si yo no me preparo, la obra que pasa se demora en mí y va a llegar el momento en que voy a ser desechada. Y eso es dado a otro. Mi lugar ocupa a otro. Entonces acá dice, mientras los hombres propongan la edificación de la casa espiritual del Señor demorará la terminación de ella. Entonces, hermano, cuando nosotros tengamos pruebas, tribulaciones, todo lo que el enemigo ponga delante nuestro, avancemos, no retrocedamos. ¿Por qué? Porque ahí se va a ir edificando nuestra casa. Ahí vamos a ir enfrentando cada situación que tenemos en nuestra vida con la fortaleza del Señor, con la ayuda del Señor. Y nunca olvidemos que Jehová está en medio de nosotros. Y avancemos, dice, para terminar, no tenían fe este pueblo, que es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Ellos vacilaron sin atreverse a avanzar por fe en las providencias con que Dios le abría el camino, porque no podían ver el fin desde el principio. Cuando surgieron dificultades, fácilmente se apartaron de la obra. Pero si nosotros lo leemos de esta forma, ellos tenían fe. O sea, nosotros tenemos fe en las cosas que se esperan, en la evidencia de las cosas que no se ven. Y no vacilamos porque podemos ver el fin a través de su palabra, desde el principio. Porque cuando surgieron dificultades, fácilmente seguimos en la obra del Señor. Así lo leamos, hermano. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros, a saber que nosotros tenemos a nuestro lado a ese Dios todopoderoso que nos fortalece, nos consuela y nos prepara para mantenernos de pie y también ayudar al que está a nuestro lado. Que el Señor nos bendiga, hermano. Bendiciones. Muy bien, hermanos, estamos terminando entonces nuestra escuela sabática y quería invitarlos a todos para que los miércoles también puedan participar con nosotros en este lugar. Si alguno necesita que se lo busque, nos tienen que avisar, pero los miércoles estamos reuniéndonos aquí para orar juntos y también nos esperamos para la escuela sabática el próximo sábado. Después informamos bien dónde se va a realizar, cómo se va a realizar.